Bien, ya estamos de vuelta. Luis Reyes Santos, economista, fue director nacional de presupuesto en diferentes periodos, ¿verdad? Y está con nosotros. Qué gusto saludarle. Muchas gracias. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Buen día, bienvenido. Buenos días, Luis. Gracias. Mire, suelo iniciar con usted siempre con el panorama económico y sus ponderaciones, sus inquietudes sobre todo. Yo creo que me gusta siempre hacer la salvedad de que la economía dominicana no enfrenta una situación catastrófica, ni mucho menos. Y el otro elemento que me gusta ponderar es el contexto internacional en el que está teniendo lugar el desempeño de la economía de República Dominicana, porque la República Dominicana es una economía muy dependiente de la economía de los Estados Unidos. Y sobre la economía de los Estados Unidos hay mucha información nueva y mucha incertidumbre. Entonces, elementos ahora mismo que caracterizan la economía dominicana, 3 o 4 indicadores rápidos, y luego vemos un poco el contexto. Primero, si uno elimina el crecimiento del índice de desempeño económico mensual, vemos que si usted elimina el mes de abril, desde marzo lo que se observa es una desaceleración del crecimiento de la economía, desde el crecimiento de 3.7% al 2.9% que se observa en el mes de agosto, que es la última cifra disponible. Una desaceleración lenta pero persistente, claramente con una tendencia a la baja. El segundo elemento que se destaca es la situación de la parte fiscal. El gobierno mandó un presupuesto reformulado al Congreso para incrementar la inversión pública, lo que parecía correcto en un momento en que la economía se estaba desacelerando. Sin embargo, cuando uno analiza la ejecución de la inversión pública cortada el 10 de octubre, lo que se observa es que el gobierno apenas ha ejecutado 120 mil millones de pesos de los 170 mil que tenía previsto en el presupuesto original. Es decir, que si al 10 de octubre el gobierno había ejecutado aproximadamente un 60%, 70% del presupuesto original, existen serias dudas de si el presupuesto, incluyendo el reformulado, la parte de inversión pública va a ser ejecutada en este año, excepto que el gobierno haga lo que ha hecho en otras ocasiones, que es hacer un arreglo a final de año y transferir esos recursos al Banco de Reservas. Cuando uno chequea la cifra del Banco de Reservas, se encuentra que hay 283 mil millones de pesos de instituciones públicas depositadas en esa institución. Entonces uno se pregunta, pero esto no puede seguir siendo de esta manera si el gobierno quiere relanzar la economía. Y otro elemento importante que destaca dentro de eso es la pérdida de reservas internacionales del Banco Central. El Banco Central, en un esfuerzo por estabilizar el tipo de cambio, donde hay otras cosas aparentemente subyacentes, si uno toma el año 2023 son 2.250 millones de dólares. Si uno toma agosto del año pasado cortado a la última cifra disponible son 1.250 millones de dólares. Quiero decir lo siguiente, a mí me preocupa el tema de reducción. De reducción de las reservas internacionales. Las reservas en cerca de 12 mil millones. Las reservas están en 13 mil millones y tanto. Ha perdido unos 2.250. A mí no me preocupa tanto el tema de la depreciación del tipo de cambio, que ha sido un tema muy sazonado, muy comentado en los últimos meses, de que se sitúa en 63-64%, porque las mediciones que se han hecho respecto a lo que debería ser el tipo de cambio de equilibrio de la economía está alrededor de 63-64, lo que está reflejando el mercado. ¿Qué preocupa dentro de eso? Bueno, el tema de la pérdida de reservas del Banco Central. Pero siguen estando altas. Y no, por eso yo decía que no hay ningún problema, ningún temor de que aquí vaya a ocurrir ningún problema a corto plazo. Se pueden ir acumulando cosas que luego podemos ver. Estamos viendo en contexto de la economía actualmente y a corto plazo aquí uno no puede decir que hay un problema de ningún tipo. Ahora digamos, y yo
entiendo su planteamiento, pero digamos las reservas del Banco Central siguen estando sobre los 3 meses de importación cómodamente. Perdón, el punto es el siguiente. Se ha reducido, bueno, usted le llama la atención ese dato. Digamos que, visto lo otro, y algo que planteó el presidente Abinader ayer, no existe en República Dominicana ningún problema estructural para que haya preocupación con el tema del dólar, porque los sectores que generan divisas continúan generando divisas de forma importante. Turismo, inversión extranjera directa, remesas y exportaciones. Bajo esa premisa no habría tampoco preocupación por la reducción de las reservas internacionales del Banco Central. Le agregaría a lo que citó el presidente solamente lo siguiente, o le puntualizaría lo siguiente. Si uno analiza los fundamentos de la economía dominicana, aparentemente no hay razón, pero hay algo que uno sabe que, si bien es cierto que a corto plazo no constituye un problema, no puede mantener una tendencia de pérdida de reserva, digamos, otro año más en esa proporción. Okay. Eso es el problema, el punto que quiero hacer aquí por un tema en este tal momento. No un problema de percepción. De percepción. Porque aquí lo que voy a hablar a partir de este momento es de la percepción. ¿Cuál es el problema? Que el contexto internacional que estamos viviendo no ayuda en esa dirección. Ayer los mercados reaccionaron de manera positiva. Tuvieron un desempeño positivo en los mercados internacionales. Las bolsas en Estados Unidos tuvieron un desempeño positivo. Sin embargo, hay que anotar lo siguiente. ¿Por qué las bolsas tuvieron un desempeño positivo? Bueno, la pasada semana, el presidente de la FED, del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, anunció que la economía de los Estados Unidos, el desempleo, aparentemente está frágil, y eso iba a dar lugar eventualmente a que la FED tuviera que continuar bajando las tasas de interés. Y eso, en principio, el mercado lo asumió como algo positivo y obviamente provocó esa reacción posiblemente que vimos en el día de ayer. Ahora, para la economía dominicana, eso plantea aspectos positivos y aspectos negativos que habrá que ver en ese contexto cuál es el resultado neto de esas cosas. Porque si el desempleo es, en este momento la creación de empleo es bajo, además él adicionó algunas cosas en su ponencia, hizo referencia al tema de lo que era la política migratoria de Estados Unidos, cómo eso iba a afectar la oferta de mano de obra y algunas otras cosas más que también hay en el marco de la política del gobierno de los Estados Unidos en este momento, como es el problema arancelario y el efecto que eso eventualmente va a tener en la inflación. Entonces, con todo eso de por medio, si se produce una desaceleración de la economía de los Estados Unidos o eventualmente una contracción de ella, entonces para nosotros sería un problema, porque los flujos de remesa que hemos estado teniendo, que en parte se explican, esa es por lo menos la explicación que le han dado los organismos internacionales, porque muchos migrantes dominicanos, ante el asedio de las autoridades contra los residentes ilegales, entonces han adoptado la medida de enviar los depósitos que tienen o las disponibilidades de dólares que tienen a sus países, y eso ha incrementado de manera significativa los flujos de remesas. Sin embargo, eso no es una situación que se va a mantener en el tiempo, y si se produce una contracción, entonces eso agregaría un problema adicional si hay una contracción en la economía para que esos flujos de remesas caigan, y en ese contexto es que estoy hablando sobre el tema de las reservas internacionales. Aunque, discúlpeme, licenciado, las estadísticas no avalarían esa teoría, tomando en cuenta que el incremento porcentual de las remesas se compadece con el crecimiento que ha tenido en los últimos años. O sea, no ha habido un pico, que está creciendo al mismo ritmo que viene creciendo tras la pandemia. El promedio por transacción es $250. Igual. Perdóneme, pero así no, porque lo que hay que ver es, ¿existen las condiciones en Estados Unidos para que se mantuvieran? Lo que uno debería esperar en una situación de desaceleración de la economía de los Estados Unidos, en una situación de enfriamiento del empleo, es que caigan. Pero entonces, si se mantienen, es porque una mayor cantidad de residentes en Estados Unidos, dominicanos residentes en Estados Unidos, está enviando más remesas, hacia la República Dominicana, o una cantidad en promedio similar, pero por lo menos una cantidad mayor está enviando a la República Dominicana. Toda lógica tiene su planteamiento. Lo que pasa es que, y yo lo he planteado aquí anteriormente, a veces
el comportamiento del dominicano con las remesas no se le aplica la lógica, porque se produjo un pico inflacionario en Estados Unidos hace unos años y siguieron creciendo las remesas. Te diría, bueno, lo lógico es que si el dominicano está pagando más caro los huevos, no envíe más, y sin embargo se incrementó también las remesas. De todas maneras, yo le podría aceptar ese argumento, y eso no invalida lo que estoy planteando, en el sentido de que la caída de reserva mueve a preocupación. Sí, sin duda. Entonces, ¿qué es el tema que estoy tratando de hacer? Entonces, sí, desde el punto de vista estructural, no hay ningún problema, como dice el presidente, pero hay un tema subyacente que todavía no tenemos una explicación, porque hemos tratado de explicar, buscar, y no tenemos muy claro por qué está ocurriendo eso. Uno puede tener hipótesis, pero con ese tema uno prefiere guardarse las hipótesis hasta que uno tenga más evidencia y no hacer planteamientos a tontas y a locas que puedan afectar incluso el desempeño en ese rubro por comentarios que sean quizá imprudentes. Licenciado, ¿qué le parece, qué opina usted más bien del dato de la proyección de crecimiento a este año? El Banco Central, bueno, más bien el Banco Mundial y el FMI, la reunión que acaba de concluir en Washington, redujeron el crecimiento al 3% para este año 2025 de la República Dominicana. Sin embargo, hay economistas que plantean que ni ahí se va a llegar al final de año. Mire, justo antes de venir para acá, preparándome para esta entrevista, revisé detenidamente el tema mes por mes, el desempeño del crecimiento económico en la República Dominicana. Y obviamente hay un desafío importante respecto a lo que debería ser el crecimiento los últimos 4 meses del año, porque todavía el mes de septiembre no ha sido publicado. Entonces, el último cuatrimestre, la economía, para crecer 3%, debería primero quebrar la tendencia que lleva a la baja y compensar un poco, digamos, crecer aproximadamente 3.5% en promedio, para 3.5, no, 4%. En el último cuatrimestre. En el último cuatrimestre, para poder tener un crecimiento de 3%. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Porque el problema no es si eso es posible. O sea, el potencial de la economía está ahí, lo mismo que estamos hablando. La capacidad de producción de la economía no se pierde, excepto que haya una catástrofe de un momento a otro. Lo que uno tiene es capacidad instalada, posiblemente ociosa, como resultado de esa situación. ¿Cuáles son los factores que uno no ve que sean favorables a esa situación? Cuando uno revisa la política monetaria y las medidas que se adoptaron recientemente, por ejemplo, las facilidades que otorgó el Banco Central hace unos meses, creo que en el mes de julio, y ve el efecto que ha tenido en términos de la tasa de interés, uno observa que la tasa de interés se ha quedado colgando. Todavía la tasa de interés interbancaria, el promedio ponderado de los préstamos de corto plazo de la banca están en el orden del 12%. En sentido general, 12%. Entonces, estamos hablando de préstamos a menos de un año. Y cuando la banca, yo siempre tomo ese indicador como referencia porque es el indicador de los niveles de liquidez con lo que se está manejando el sistema. Si el sistema se está manejando en una situación donde hay mucha restricción, pues uno puede imaginarse que entonces ese piso de tasa de interés se va a expresar en otros niveles y efectivamente cuando uno va a la tasa de interés, por ejemplo, de los préstamos, para cualquier sector, lo que ve es que se mantiene razonablemente alto y eso no ayuda al crecimiento. El otro elemento es el incremento del gasto de inversión. Y el gasto de inversión. Antes que se vaya ahí, además de brindar un café Santo Domingo, pero por Dios, con mucho gusto, adelante. ¿A qué factores atribuiría usted ese comportamiento del tipo de interés? Ya que la tasa de política del Banco Central incluso se redujo, se han liberado los recursos que usted refería del encaje a tasas preferenciales. ¿Qué razón opera en el mercado para que no se refleje una reducción también en la tasa interbancaria, como usted señala? Muchas gracias por esa pregunta. Míreme, déjeme decirle algo. Usted hizo la pregunta del millón. La pregunta del millón. Yo voy a hablar de un tema técnico que voy a tratar de hacerlo lo más breve y lo más sencillo posible, porque la verdad es que la pregunta más relevante posiblemente en el ámbito de la política monetaria es la que usted acaba de hacer y la que nos hacemos muchas personas que estamos familiarizados con el tema de la política monetaria. Le explico. La tasa de referencia del Banco Central
Cuando el banco, por ejemplo, mueve la tasa hacia arriba o hacia abajo, eso debería de expresarse desde la tasa interbancaria de los bancos, porque se supone que esos niveles de liquidez deberían afectar, lo más inmediato que afectan es precisamente la disponibilidad de los bancos. Entonces eso debería de bajar. Y obviamente deberían de bajar toda la estructura de tasa de interés, por lo menos las tasas activas deberían de bajar. ¿Qué es lo que se está viendo en las últimas medidas que ha adoptado el Banco Central? Y es un tema ya de estudio, de investigación. Los mecanismos de transmisión, que como técnicamente se llaman, de las decisiones de política del Banco Central al resto de la economía, es decir, al sistema financiero y a través del sistema financiero al resto de la economía, eso últimamente no ha estado operando con claridad, por lo menos no como estaba anteriormente, y eso plantea un desafío de investigación. Uno no tiene una explicación clara y lo que uno plantea, lo que uno ve es, bueno, aquí hay un tema donde las autoridades van a tener que profundizar y tratar de entender lo que está pasando en el mercado, que no permite, eso se llama eficiencia en la transmisión de la política monetaria, que las decisiones de las autoridades monetarias se transfieran con esos niveles de eficiencia. No se está viendo. Por ejemplo, cuando se adoptó la decisión, creo que cayó de 12 a 11% la tasa de interés. O sea, hubo una cierta tendencia, pero rápidamente volvió a los niveles anteriores. ¿Es eso el reflejo de una situación de inconsistencia de la política monetaria? Es decir, de decisiones que se adoptan por parte de las autoridades que los agentes perciben que posteriormente no se van a mantener en el tiempo y por tanto no surten el efecto deseado. No lo sé, porque ha habido parte de eso también en el manejo de la política monetaria y sobre todo en la política cambiaria. Y entonces todas estas cosas, cuando se conjugan, hacen que la explicación, sobre todo el análisis de coyuntura, con la poca información que puede manejar, por ejemplo, un analista, tal vez no tenga una respuesta, pero sí va en esa dirección. No cabe la menor duda que no se manifiestan los niveles de eficiencia en términos de la respuesta del sistema y de la economía a las decisiones de política monetaria, y lo otro es que se aprecia que hay algunas inconsistencias de política monetaria que han estado afectando. La política monetaria, si uno la analiza del 12 al 20, es sorprendente cómo los indicadores se alineaban. Es una situación que se ha roto a partir como del año 2022 hacia acá. Eso habría que ver. En ese sentido, entonces, el sistema financiero prefiere hacer tesorería que arriesgar la liquidez que pueda tener para proyectos de inversión y desarrollo. Parece que puede ser, oye, Meto, que las condiciones del mercado les sean más rentables, porque al final es una decisión en términos financieros. Yo creo que ha habido mucha tesorería, pero también ahí hay una distorsión terrible que no se habla y que por alguna razón las autoridades tampoco la han abordado, por lo menos públicamente. Lo que uno no sabe es, por ejemplo, cómo se manejaba el exceso de liquidez que normalmente ha dispuesto el Banco de Reserva. O sea, ¿qué ha pasado con eso? No sabemos. Entonces, ahí hay muchas cosas que habría que sentarse, desmenuzarla y ver esto, cómo eso, por ejemplo, está afectando el diseño de la política monetaria y la efectividad de la política monetaria. Eso no lo tenemos claro. Lo único que sabemos es que hay una gran disponibilidad de liquidez en el Banco de Reservas y que esa disponibilidad de liquidez representa un porcentaje muy alto de la liquidez del mercado financiero. Usted iba a tocar el tema de la inversión pública. La inversión pública, decía que el otro elemento para tratar de contrarrestar la tendencia que lleva el crecimiento de la economía a la baja, entonces es la inversión pública, y cuando uno observa el comportamiento de la inversión, sobre todo a partir de la intención manifiesta del gobierno en el presupuesto reformulado de incrementar la inversión pública para contrarrestar precisamente la desaceleración del crecimiento, lo que uno observa en los datos cortados al 10 de octubre es que la inversión sigue rezagada. Decía que de los 176.000 millones que originalmente se habían previsto en el presupuesto para inversión, solamente al 10 de octubre se habían devengado 120.000 millones. Ni pensar en los 208.000 millones que sumarían con lo que se agregó en el presupuesto reformulado. Es decir, que podríamos encontrarnos a fines de diciembre, en diciembre,
podríamos llegar a diciembre con unos niveles de ejecución de apenas un 70% del total de la inversión prevista, y eso tampoco ayudaría al crecimiento económico. Técnicamente hay tiempo, disponibilidad en el manejo de esos recursos para gastarlo. No, porque seguro que no, se acumulan, y uno sabe, por ejemplo, yo fui director de presupuesto y claro que va a haber un pico en el mes de diciembre. y no se hace aceleran una serie de distribución, pagos. Ahí voy, no se arma un corre-corre Se hace, y una sí. distribución Sí, para sí. el que le falta y se paga Sí, deuda. sí, y hay de todo. Pero ver y hay de su todo. inversión, comenzar alguno que otro proyecto, y dar unos avances. No. Déjenme explicarlo rápidamente para que la gente entienda por qué uno plantea eso. Miren, señores, Pero eso es lo conveniente. pero no hay que, el problema no es lo conveniente, que hay algunas Restricciones. restricciones que no. Solamente los plazos de desembolso, acelerado. Ahí hay un punto. Acelerado. Y hay gente que puede caer presa Porque yo lo sé. Incluso yo Por conozco, violar eso. yo tengo amigos que están siendo afectados por situaciones como esa. por violar esos puntos. Mire, entonces, el tema es el siguiente. Entre lo que usted toma, la decisión de que le aprueben un contrato y después que le aprueben el contrato, lo registra en la Contraloría General de la República, una cosa que de manera expedita le puede tomar una semana, y después de eso, la Dirección General de Presupuesto le coloca a usted los recursos, la disponibilidad para que usted pueda girar contra ellos y haga la orden de pago, y esa orden de pago pasa de nuevo por la Contraloría y llega a la tesorería y le desembolsa el tesorero, calcula que usted se va a tomar 2 o 3 semanas en eso, y que de manera expedita usted lo podrá hacer en 15 días. Eso quiere decir que prácticamente cualquier cosa que usted inicie en el mes de diciembre de manera precaria, usted podrá, algunos de ellos, va a poder hacerlo. ¿Qué es lo que uno ve? Que cuando llegan muchos expedientes a la Contraloría, bueno, la Contraloría tiene limitación, se crea un cuello de botella y ese cuello de botella no hay manera de salvarlo. Pero también hay el tema de que usted tiene que tener ya ese proyecto previamente aprobado. En general, en condiciones normales, para que la gente, el público nos entienda, un proyecto no dura menos de 3 meses, 4 meses, desde la fase en que se toma la decisión de llevarlo para fines de conocimiento y aprobación por parte de el comité de compra, del comité de compra a que se realice el desembolso en condiciones normales, eso dura 4 meses. En condiciones extraordinarias eso se podría cortar a 2 meses. Y eso le da una idea. Aunque usted sabe Luis, que los proyectos en ejecución, con contratistas con fondo de bolsillo, le dan para allá y después resuelven. Luis, Perdóneme, hay una limitación a eso. Y es verdad, y eso incluso porque nosotros lo hicimos Claro. mucho. En esta administración se adoptó una decisión que yo creo que le hizo mucho daño a la parte de inversión, amén de otras cosas que podríamos hablar aquí, pero para referirme puntualmente al tema que usted plantea, y es que recuerde que se eliminó la posibilidad de que esos contratistas pudieran recibir préstamos del Banco de Reserva. Y eso obviamente limita la capacidad. Hay muchos contratistas que conocemos. Luis, Ahí está, antes de irnos parte de ya, la inversión. estamos tarde todavía o seguiremos estando tarde con el tema de la reforma tributaria. Qué bueno que me tocaste el tema. Mira, brevemente, lo siguiente. Observé al ministro de Hacienda en varias intervenciones hace unas cuantas semanas, un par de semanas atrás, donde él aparentemente esbozaba, delineaba lo que podían ser los criterios para eventualmente presentar una reforma fiscal. Y por otro lado, observé el comportamiento del presidente, donde planteaba el tema de que el endeudamiento del gobierno era un endeudamiento que prácticamente era inferior a todos los gobiernos anteriores. Una cosa que obviamente no se sostiene porque este gobierno en 61 meses ha desembolsado más de 21.000 millones de dólares. Y eso obviamente plantea un problema. Si el presidente no percibe que su nivel de endeudamiento es elevado, que es uno de los argumentos más sólidos que puede tener el gobierno para plantear una reforma fiscal, si eso no se ve así y eso no se comparte la visión del ministro de Hacienda, entonces uno pensaría que realmente el gobierno ni le urge ni tiene interés en presentar una reforma fiscal. Bueno, muchas gracias. antes de despedir de don Luis, dar la información actualizada del seguimiento todavía es una disturbio, pero ya dice el Centro de Huracanes de Miami que tiene un 100% de posibilidad de formarse en un ciclón
en las próximas 48 horas. Era 90, ahora es 100%. Se debe llamar Melissa, dice aquí que en las próximas horas un avión de la Fuerza Aérea Casa Huracanes saldrá a verificar el centro. Ya lo que le falta es que se confirme que el centro se ha conformado correctamente para darle nombre de huracán, porque ya sostiene vientos de más de 45 millas por hora, o sea que ya está en el rango de tormenta tropical. Lo que le falta como característica es que se identifique un centro bien formado, y eso sucederá en las próximas horas cuando salga el avión Cazahuracanes. Pero ya es seguro que se llamará tormenta Melissa en las próximas horas, y la dirección, si continúa, que va a atravesar o medio a medio la isla de Hispaniola, o el otro escenario sería entre Cuba y Haití, en el canal de los vientos. Esa es todavía la proyección, pero hasta que no se identifique un huracán, no se coloca modelo de proyección en esta página, por lo menos, aunque hay otros modelos que otros meteorólogos utilizan, que ya lo proyectan también con un paso muy cercano a la isla, pero parecería que inevitablemente seremos afectados por esta tormenta en las próximas 48 horas. Mucha lluvia. Por lo menos. Gracias, Luis Reyes Santos. Qué bueno tenerle por acá nuevamente. A ustedes por invitarme. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.